Muy buenos días a todos. Para nosotros, bueno, es un día especial porque realmente dentro de las presentaciones de Research in Progress, CRIP, pues es la primera vez que el proyecto COIN, supervisado y coordinado principalmente por Carlos Arcila y por mi persona como investigador principal, pues presenta el trabajo que estamos realizando desde noviembre de 2023. Entonces, pues bueno, pues es un placer para nosotros poder hacer esta primera presentación. COIN, para los compañeros, algunos de nosotros, pues estamos ya, o de vosotros, estáis familiarizados con el proyecto, forma parte también de él de forma activa, ya sea de forma directa o indirecta, pero otros, pues, bueno, pues no tanto. Entonces, pues nos gustaría, nos vais a disculpar, va a ser una presentación un poquito más formal, en el sentido de que en una primera parte, sobre todo, pues vamos a presentar lo que es el proyecto en sí, porque lo que nos gustaría es que sea nuestra primera vez, pero dentro de unos meses o el año que viene, en el segundo ciclo, pues de forma sucesiva ir presentando nuestros resultados. Pero COIN, ¿qué es COIN? Pues COIN es un proyecto que se llama Countering Online Intolerance Against Special Vulnerable Groups, Large Scale Monitoring and Narrative Combat of Online Hate in Spain. Es un proyecto en el que la Universidad de Salamanca está directamente involucrada, en el que, como decía, el supervisor, ¿no? El supervisor es Carlos Arcila Calderón, del que yo soy el investigador principal. Lo que sí es importante es decir que COIN no es que nazca de forma autónoma, sino que COIN tiene pues unos proyectos precedentes del que forma parte y del que tiene sentido, de los que estamos diciendo aquí, ¿no? De los que mostramos aquí. Y además, lo más interesante, pues bueno, pues además de venir como iniciativa, ¿no? Yo soy un investigador postdoctoral de uno de los programas que hay en Europa de investigación, que es Marie Curie, ¿no? Y también de Horizonte 2020, que tiene como iniciativa no solamente incentivar la investigación en España y en Europa, sino que además es incentivar esa vinculación con otro tipo de proyectos fuera de lo que es el ambiente o el ámbito académico. Entonces, dentro de un año justamente, pues yo iré a hacer una estancia de investigación dentro de una fundación que es Alfanar, que está ubicada en Murcia, con el que intentaremos crear un vínculo a través del cual la persona de su director, ¿no? Que es Pedro Rojo, poder seguir trabajando en la línea en la que estamos haciendo y en la que vamos a mostrar en esta mañana. Para hablar de Coin, creo que es necesario, en primer momento, realizar un pequeño background, ¿no? Un pequeño paso atrás para mostrar el recorrido de dónde iniciamos esta idea, ¿no? Farm, dirigido por Carlos Arcila, pues un proyecto en el que ya se presentó aquí, en el RIP, no por mi parte, pero yo ya formaba parte de este proyecto, pero dentro del equipo italiano, ¿no? Éramos 3 países, un estudio internacional en el que hacíamos el análisis del discurso de odio online en Italia, Grecia y España. A pesar de ser un proyecto evidentemente dirigido desde España, desde la Universidad de Salamanca, y como decía, por Carlos Arcila, pues había otros grupos de investigación que colaboramos directamente en este proyecto, y uno de ellos, pues desde la Universidad de Milán, en el que tuvimos la posibilidad de trabajar, ¿no? Acerca de lo que os comentaba, y además con las herramientas, con esta metodología, con este método y bajo esta perspectiva que estamos desarrollando, pero centrado en lo que era la xenofobia y el grupo de personas en movilidad, ¿no? De migrantes. Hoy, en concreto, es un estudio que trabaja en España. Nosotros, nuestro foco es, cuando ha sido posible, evidentemente, que ahora lo mostraremos a nivel metodológico, ha sido filtrar los mensajes en español y a nivel contextual en España. Y lo que hemos hecho es un análisis de las manifestaciones del odio online enfocado en 5 grupos de análisis. En primer lugar, migrantes, musulmanes. En segundo lugar,
En tercer lugar, judíos. En cuarto lugar, gitanos. Y en quinto lugar, grupo de LGTBI. Entonces, dentro de cada uno de esos grupos, lo que hemos ha sido analizar las siguientes manifestaciones: xenofobia, anti-islamismo, antisemitismo, antigitanismo y LGTBI-fobia. Los tres objetivos fundamentales que nos hemos planteado, de los cuales dos de ellos esta mañana vamos a presentar. Como os decía, estamos casi en el ecuador del proyecto, por lo que ahora mismo estamos dispuestos y en disposición de poder ofrecer los primeros resultados que tenemos, que están enfocados en el objetivo 1 y el objetivo 2. El objetivo 3 esperamos continuar dentro del organigrama que presentaremos esta mañana y que veremos dentro del programa en los próximos meses. El primer objetivo específico es desarrollar, ¿no?, una herramienta capaz de detectar y de mantener un análisis continuo de forma automática de las distintas formas de discurso del odio en cuatro de las principales plataformas online, que es X, antiguamente conocido como Twitter. No lo voy a repetir más esto porque todos estamos incidiendo en este aspecto, pero es X, Facebook, Instagram y TikTok, que están dirigidas directamente contra grupos vulnerables que es lo que mencionaba, ¿no? Estos 5 grupos vulnerables, que son judíos, gitanos, migrantes, musulmanes y el grupo del LGTBI, concretamente enfocado en España. Y en segundo lugar, pues lo que buscamos es entender, ¿no?, las características de la difusión de estas distintas formas de odio online en España, en español y en España. Que después, como comentaba en un inicio, pues vamos a ver cómo los modelos que hemos creado, además de estos modelos, de estas 5 variables, estamos analizando otras 11 variables más enfocadas en el lenguaje tóxico y además en el análisis de sentimientos. Hay 2 fases. Lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en la primera parte, que es cuantitativa, la perspectiva cuantitativa, que está centrada en el análisis de Big Data y el uso de la inteligencia artificial. La parte cualitativa, que sobre todo es de carácter bibliométrico, en el que no vamos a entrar por cuestiones de tiempo. Esta primera fase, a nivel metodológico, pues se basa en lo que les comentaba, ¿no? Intentar dar respuesta a estas 2 primeras preguntas, dar solución a estos 2 primeros objetivos, en el que nos enfocamos en entender ese discurso de odio que va contra, o sea, particularmente se enfoca en esos grupos vulnerables, que es lo que estábamos refiriéndonos en un principio. Entonces, para solventar o para dar respuesta a este primer objetivo, lo que nosotros hemos hecho, este modelo, dentro del objetivo número 2, un análisis bibliométrico, como decía, una base de datos con más de 2.000 entradas. Hemos realizado una sistematización de las principales investigaciones y publicaciones que se han realizado durante los últimos años. Y una segunda fase, como decía, que si la mostramos, la explicamos, que es de corte cualitativo, en el que pues lo que vamos a hacer va a ser hacer una evaluación de lo que es a nivel audiovisual y los productores a nivel visual, el tratamiento que ellos están realizando del contenido que están produciendo cuando se refieren al discurso de odio y sobre todo a estos grupos, a estas comunidades. Como decía, el COIN se divide en 5 grupos de trabajo, en 8 grupos de trabajo, working package. Algunos de ellos pues tienen un corte más administrativo, de seguimiento de lo que es el proyecto, y otros se enfocan más en el trabajo de investigación que estamos realizando. Por eso lo que vamos a hacer va a centrarnos fundamentalmente en 2 en esta presentación: el paquete de trabajo 4 y 5. El primero tiene un enfoque más administrativo, el segundo más relacionado con la diseminación y difusión de nuestro trabajo científico, pero desde un planteamiento más académico. El tercero más general, dentro de un plan de comunicación que estamos llevando a cabo. Para nosotros ahora mismo en esta presentación lo más importante es el paquete de trabajo 4,
y 5. En primer lugar, que es con la creación del detector de contenido de odio, y en segundo lugar, la obtención de esa información y también los resultados que hemos obtenido. En el deliverable, el primer deliverable de este paquete está incluido ese análisis bibliométrico que estábamos haciendo, al que hacíamos referencia, pero en esta presentación no vamos a profundizar en él. Y a partir de marzo del año que viene, marzo de 2025, comenzaremos a trabajar en el paquete 6, 7 y 8, más enfocado en el análisis o en el estudio de la perspectiva de los productores audiovisuales, ¿no? Y la generación de narrativas enfocadas en estos 5 grupos de estudio. Y nos vamos a centrar en el paquete 4 y en el primer deliverable, ¿no? En los primeros resultados, que es la creación de esa herramienta de detección automática de discurso de odio, y luego en el Work Package 5, en el paquete de trabajo 5, en lo que sería el deliverable 2 y 3, que es la creación y generación de esos ejemplos, y luego, evidentemente, los resultados que hemos obtenido. Dentro de los modelos decidimos no explicar de nuevo cómo se han creado estos modelos de detección de discurso del odio, porque esto ya se ha realizado en otras ocasiones, como decía, ¿no? Enfocado en el grupo de investigación, o sea, en el grupo de análisis de migrantes sobre todo, ¿no? Lo que sí nos gustaría dejar claro es que además de crear estos modelos enfocados en el estudio del discurso de odio en estas comunidades, además, incluimos el análisis de la toxicidad empleando la herramienta Google Perspective, basado en análisis de 5 categorías, que es la toxicidad, los ataques a la identidad, los insultos, la blasfemia, el análisis de la toxicidad severa y, en último lugar, lo que serían los daños que se realizan, ¿no?, sobre las personas. Una última variable o una última dimensión, que es el análisis de sentimiento, a partir de SentiStrengths y el diccionario de sentimientos que emplea, y esas técnicas del peso de los distintos sentimientos, de la diferenciación de sentimientos ajustada al contexto y a la aplicación en las redes sociales. Como decía, esos modelos son modelos que hemos creado, están enfocados en 5 grupos de análisis. COIN incluye 2 nuevos grupos que no habían sido analizados hasta ahora, que es el grupo de judíos o el antisemitismo, y también el antigitanismo, que es un grupo poblacional en España, no solamente en Europa, sino en España, que realmente, pues, es muy destacado. Esto se une a los otros 3 modelos de los que ya estamos trabajando desde hace varios años: los musulmanes, grupo LGTBI y migrantes. Para llevar a cabo el análisis o el entrenamiento de estos modelos, analizamos 54.618 mensajes en X enfocados en cada uno de estos grupos. Y bueno, dentro de los formalismos de cómo se llevó a cabo este proceso, ¿no?, de entrenamiento de los modelos, pues emplearon el 60% para el entrenamiento, el 20% para la validación y el 20% para testar. La metodología cuenta al final con todos los estándares, cumplimos todos los estándares a nivel de reliability y evidentemente de precisión. Bien, dentro del paquete de trabajo 5, como decía, vamos a obviar en esta presentación el primer deliverable, que es el que es de corte más bibliométrico, para enfocarnos en primer lugar en la aplicación de esos modelos y la generación de esos ejemplos para trabajar dentro del estudio de discurso de odio, pero no solamente discurso de odio, lenguaje tóxico y el análisis de sentimientos sobre estos 5 grupos: gitanos, colectivo LGTBI, migrantes, musulmanes y judíos, en 4 redes sociales, en 4 de las principales redes sociales que se emplean, ¿no?, que es Twitter, o sea, X, Instagram, TikTok y Facebook. Los resultados que vamos a mostrar a posteriori están enfocados en Twitter, Instagram y Facebook, porque TikTok también está siendo bastante complejo la recopilación, el análisis y la sistematización de los resultados, pero ya tenemos presentado dos propuestas, ¿no?, que una de ellas terminaremos esta presentación, en el que se ha hecho una recolección, un análisis de datos enfocada en 523.374 mensajes
Esta recolección de datos, esta extracción de datos se realizó en el periodo del 1 de abril al 13 de agosto de 2024. Y en el Deliverables 5.3 lo que hacemos es mostrar los resultados de este trabajo. Aquí para muestra un botón, y es que ahora mismo recientemente hemos presentado dos propuestas, una enfocada, una dirigida a la revista Cuadernos.info, enfocada en el análisis de sentimientos y la correlación que hay entre discurso de odio y lenguaje tóxico, un aspecto que para nosotros es fundamental y lo explicaremos ahora a través de esta propuesta, y otro del análisis de sentimientos, que lo dejamos aquí dicho, pero no vamos a profundizar en él, porque como decía, es otra de las variables que nosotros estamos analizando en el proyecto, que no sea directamente con nuestros modelos, pero es fundamental también. ¿Por qué hacemos este estudio o esta correlación entre discurso de odio y lenguaje tóxico? Creemos que hay un vacío dentro de la investigación internacional que hay que completar, hay que rellenar, en el sentido de que hay que dejar algo claro, que no todo discurso de odio es tóxico y no todo lenguaje tóxico conlleva odio. Esto que parece una obviedad en un primer momento, no lo es tanto. Y sobre todo porque podemos apoyarnos en los resultados que hemos obtenido en estos primeros estudios, que vamos a ir, como decía, profundizando a lo largo de los próximos meses, del próximo año y medio, los próximos 2 años. Porque hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El odio digital, el odio online, es siempre tóxico? Ahí la dejo, esa pregunta, para a posteriori, y probablemente la vaya solucionando, evidentemente, a lo largo de la explicación o la muestra de los resultados del trabajo de este primer artículo al que hacemos referencia. Y este diagrama puede mostrar muy bien las relaciones, las interrelaciones, las correlaciones que existen dentro de la difusión de ese discurso de odio y lenguaje tóxico. En esta segunda fase de la presentación, pues lo que queremos mostrar es, como decía, ¿no? Por una muestra un botón, ¿no? Es un ejemplo de una propuesta que ya hemos presentado y que está en fase de evaluación en la revista que mencionaba, que pues se titula, ¿no? Pues el análisis de inteligencia artificial del lenguaje tóxico y su correlación con el discurso de odio online, enfocado en este caso en una red social, que es X. Estamos trabajando y nuestro objetivo es que en enero tengamos ya, además de esta propuesta que ya está enviada, está en proceso de evaluación del Congreso de ICA, International Communication Association, que se va a celebrar el año que viene en Denver, en Estados Unidos, pues es trabajar con el resto de plataformas digitales, de redes sociales con las que estamos trabajando, para poder también añadir un análisis comparativo entre redes. Pero los dos principales objetivos que nosotros proponemos en este estudio, pues es detectar las diferentes categorías de toxicidad y de discurso de odio que se presentan en los mensajes, en los tweets que se publican en X, que están referidos a los grupos que estamos estudiando, a estos 5 grupos que estamos estudiando, para ver el nivel de discurso de odio y toxicidad al que están expuestos. Y luego, en segundo lugar, es la correlación. En primer lugar, es el análisis del discurso de odio que presenciamos en esos mensajes, en esos tweets, y también el nivel, evidentemente, de toxicidad con el que cuentan. Y en segundo lugar, el segundo objetivo es analizar la correlación que hay entre ambos aspectos. Vale, a nivel metodológico, como decía, en este artículo nos hemos enfocado en el análisis de discurso de odio y toxicidad en estos 5 grupos en estas 5 comunidades en la red social de X, por lo que hemos analizado 42.874 mensajes en español, pero no en España porque no era posible filtrarlo en el contexto español, por lo que hemos empleado pues la API de X, ¿no? entre abril y agosto de 2024, usando pues los operadores booleanos, etcétera, etcétera, y que cumplimos pues todos los estándares internacionales para que puedan ser reconocidos nuestros resultados.
El análisis de toxicidad, que evidentemente no está basado en nuestros propios modelos, porque como decía, nuestros modelos están creados para análisis de discurso de odio de estas 5 comunidades, pero para hacer el análisis de toxicidad nosotros lo que empleamos es pues la plataforma de Perspective, de API, en lo que se basa en estas 5 categorías, ¿no? Los resultados que obtenemos en un primer lugar, que es enfocado en el discurso de hate speech, es que tanto el grupo LGTBI como de gitanos tiene el mayor porcentaje. O sea, dentro de los mensajes analizados nos damos cuenta que más de la mitad en el caso del grupo LGTBI y casi la mitad en el grupo de gitanos, en el caso de gitanos, contienen discurso de odio. Y a continuación, pues encontramos el grupo de migrantes con casi el 40%, musulmanes y judíos. Ya hay algo aquí que es fundamental mostrar, aunque pueda parecer evidente, pero ya tenemos los datos de nuestra investigación, que cuando se hace a nivel comparativo, vemos que hay una diferencia clara entre grupos. Aunque parezca evidente, a nivel internacional esto no se había realizado como tal. Se había habido un enfoque o se había empleado un modelo concreto de forma general para todos los grupos, pero aquí vemos que aunque la probabilidad de discurso de odio dentro de todos los mensajes analizados dentro de cada de uno de estos grupos es del 40,94%, hay grupos que tienen un mayor índice, una mayor probabilidad de sufrir ese discurso de odio que otros. Sobre todo, como decía, grupos LGTBI y gitanos. En esta segunda figura podemos ver el análisis del discurso de toxicidad, de análisis de ese lenguaje tóxico dentro de la plataforma X sobre estos grupos. Vemos que hay 2 niveles fundamentalmente que son los que los que destacan sobre los demás. En primer lugar es el insulto y en segundo lugar es profanity, que sería concretamente, estoy hablando de la traducción en español, ¿me puede recordar por favor? Lenguaje blasfemo o blasfemias. Blasfemia, exacto, muchísimas gracias. Son los insultos y la blasfemia, que afectan en un mayor porcentaje al grupo LGTBI y de judíos, y musulmanes. Sin embargo, es interesante, que es un punto que vamos a destacar en nuestras conclusiones, es que tanto la toxicidad severa o como el lenguaje, como las amenazas, ¿no? La amenaza directa, son los 2 niveles de toxicidad que realmente cuentan con mayor presencia dentro de esos mensajes analizados. En tercer lugar, en la figura 3, lo que hacemos ya es dar respuesta a ese objetivo número 2 que planteamos en esta investigación, que es ver la correlación que hay entre lenguaje tóxico y discurso de odio. Como decía, en esa correlación, ese estudio comparativo del discurso de odio y el lenguaje tóxico sobre los grupos vulnerables analizados, muestra que el insulto es el nivel o la graduación del lenguaje tóxico más utilizado en estas comunidades y sobre todo que muestra una mayor correlación con el discurso de odio. Entonces vemos que el insulto es la correlación más alta que hay entre lenguaje tóxico y discurso de odio. Se muestra en esta graduación, sobre todo enfocado en el grupo LGTBI, migrantes y judíos. Y a continuación, los ataques a la identidad, que muestra una fuerte correlación, particularmente en migrantes e individuos LGTBI. Ya a continuación, como decía, profanity, la toxicidad severa y los ataques directos y amenazas, a pesar de que sí es una correlación más ligera. En las conclusiones queríamos destacar, esto es algo en lo que incidimos y hablamos realmente largo y tendido, Carlos y yo, en la preparación de esta presentación. Y es que lo que queríamos es presentar unas conclusiones no solamente enfocadas en este artículo, sino en los primeros resultados que estamos obteniendo en este año y un mes del proyecto. En primer caso es la contribución, ¿no?, de esta investigación. El vacío
que viene a llenar, ¿no? En primer lugar, es que realmente existe dentro de la construcción del discurso de odio en las redes sociales enfocado en estos grupos vulnerables, cambia en base a qué grupos vulnerables se dirige. Esto que parece una obviedad, pues realmente no se había comprobado hasta ahora mismo, no se había hecho esta correlación o esta relación entre todos estos grupos de análisis, estos grupos vulnerables, y esto es algo que nosotros ya hemos corroborado con nuestros resultados, y que además esa correlación entre lenguaje tóxico y discurso de odio está influenciado directamente con el grupo vulnerable, el grupo al que va dirigido. Este análisis internacional realmente llena el vacío del que hacía mención, ¿no? Realmente es algo muy interesante porque hemos visto distintos estudios enfocados en distintos grupos, pero ese análisis internacional no se ha realizado todavía y bueno, y creo que esto es una de las fortalezas que tenemos en COIN, en el que ya tenemos tenemos resultados en torno a estos dos aspectos que creo que de por sí, aunque en un primer momento podrían ser hipótesis que tuvieran sentido, ya realmente podemos corroborar que esto es así. Luego, dentro de los challenges, ¿no?, metodológicos, dentro de nuestros retos metodológicos, perdón, estaba buscando la palabra, pero no me salía, realmente lo que aporta COIN, pero con el trabajo de FARM previo y también de otros proyectos hermanos, como lo que estaba diciendo, ¿no?, que se enfoca en distintos grupos vulnerables, pues es poder hacer este análisis de discurso de odio con nuestros propios métodos, con nuestros propios modelos enfocados en detectar este discurso de odio en los distintos grupos o comunidades vulnerables. Estos dos aspectos, tanto la contribución como estos challenges, como decía, ¿no?, estos retos metodológicos, es algo que ya hemos podido comprobar y contrastar con nuestro proyecto. Pero aquí van dos aspectos más a continuación. Uno de ellos es que hay dos puntos puntos clave en esta discusión. En primer lugar, ¿qué es lo que ocurre en las redes sociales? Puede ser que los propios usuarios moderen su lenguaje para evitar ser censurados o sancionados, y por eso dentro del análisis del discurso, del lenguaje tóxico, los dos niveles más elevados o las dos graduaciones que muestran una mayor toxicidad en el lenguaje tienen una menor presencia. O por su parte puede ser, en un segundo punto, el que las propias plataformas lo que estén haciendo es filtrar ese lenguaje tóxico de mayor calibre para mantener unos estándares en pro de luchar contra el discurso de odio, etcétera, 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 ¿no? Estos dos aspectos nosotros no podemos comprobarlos con nuestra investigación, pero sí es algo muy a tener en cuenta y a discutir y también, evidentemente, a poner sobre la mesa a la hora de seguir haciendo el estudio, la investigación en esta línea. Y luego hay una cuestión crítica, ¿no? ¿Es posible que las redes sociales, dentro de sus filtros para controlar la difusión de ese lenguaje tóxico y sobre todo ese discurso de odio, estén enfocándose en eliminar ese lenguaje tóxico, pero que sin embargo no estén haciendo esto con el discurso de odio como tal? Porque este es un punto fundamental que nosotros hemos resuelto en nuestra investigación. No somos pioneros en esto porque hay otros, pero realmente eso es uno de nuestros principales resultados, es mostrar de forma clara que aunque existe una correlación, el discurso de odio y el lenguaje tóxico no es lo mismo. Entonces, hay discurso de odio que no emplean lenguaje tóxico y hay lenguaje tóxico que realmente al final no termina en ser un mensaje de odio. Y ya para ir concluyendo, pues simplemente decir que esta es la primera investigación
dentro de nuestra planificación de publicaciones y otras muchas que vamos a hacer a lo largo del próximo año 2025, enfocado en esta primera parte del proyecto COIN. Esta es la que va dirigida al Congreso ICA, pero también ya se envió hace 2 semanas en un trabajo conjunto en equipo en el que estamos colaborando cada uno enfocado en el análisis de los distintos, de las distintas comunidades, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a presentar algo al proyecto, al Congreso de IMCR. Tenemos ya presentado y aceptado, nos aceptaron ayer, si no me equivoco. Si Javi está por ahí, lo puede confirmar mejor que yo, porque es el coordinador de esta mesa de debate del proyecto, del Congreso de ICOMTA, y luego hay varios artículos y papers que están por definir dónde lo vamos a enviar, pero que ya estamos en proceso y ya estamos trabajando en ello. Luego ya, evidentemente, esto, como decía, es una obviedad, pero creo que cabe decirlo, termina esta presentación pues con el hecho de que COIN pues se basa en todos los estándares internacionales. Buscamos la equidad de género. La idea, sobre todo, es por cómo está planteado dentro de la difusión del trabajo de los científicos a nivel europeo, es que sean open access, ¿no? de acceso abierto, y que nos hacemos responsables de todo lo que podamos publicar. Y sin mucho más, pues agradeceros vuestra atención y que estamos atentos, tanto Carlos como yo, para responder todas las preguntas que consideréis pertinentes. Muchísimas gracias.